Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos todos ustedes, compañeros docentes, a a nuestra tercera emisión de este seminario de aprendizaje online organizado por Leamas Editores, empresa que se encarga de la distribución de textos, servicios educativos en todo el país y que estamos emitiendo este seminario principalmente en estos días, principalmente como ayuda a las personas de la región costa, a todas las personas, nuestros clientes y aquellos que quieran juntarse. Es por eso que estos seminarios actualmente son abiertos a todo público. Y obviamente vamos a estar emitiendo muchos más dependiendo de las necesidades, según los requerimientos. Como tenemos una base de datos extensa de docentes, de clientes en todo el Ecuador, estaremos generando capacitaciones, material, aquello que se necesite. Siempre empiezo, los 2 días anteriores y el día de hoy empiezo explicando a las personas que tienen dudas sobre por qué se da esta transmisión en esta plataforma de Facebook Live. Es porque para nosotros es mucho más sencillo por el hecho de que desde Facebook manejamos muchas amistades, muchos clientes, muchos amigos, muchas personas que pueden irse juntando a nuestra transmisión y también porque como trabajamos con docentes que son de lugares en los que el acceso a Internet suele ser un poco difícil, la transmisión suele tener problemas, el modo más sencillo de poder conectarse en el caso de que hayan interferencias de transmisión es entrar nuevamente a al perfil de Facebook, que en este caso es el mío, de Alejandro Villalba Nieto, y actualizar la página y nuevamente nos encontraremos con la transmisión. Es la manera más sencilla, ¿no? Bien, otra cosa que también empiezo diciendo siempre es que esta capacitación se hace en función de que los docentes principalmente, o sea, de todo el país obviamente, pero principalmente de la región costa, tengan algunas herramientas para poder empezar a adaptarse a a las clases que empezaron esta semana y que tienen durante 2 semanas como periodo de adaptación, que es importantísimo que no empecemos nuestras clases en el aula virtual directamente con los contenidos, sino que hagamos un tiempo de experimentación, que el ministerio en este caso nos ha dado 2 semanas, ¿verdad? Bien, otra cosa es que en estos días de asesoría, muchas personas se han estado comunicando conmigo, con las personas de Leamas, para pedirnos, por ejemplo, capacitaciones o que hablemos en esta capacitación de otros temas y de la mayoría de temas porque los temas que nos piden son muy amplios, son cosas muy largas y la mayoría de temas lamentablemente no van a poder ser abordados en esta capacitación, porque aunque uno crea que 8 horas de capacitación a razón de 2 horas diarias es bastante, en la temática de la educación es muy poco. Entonces, por ejemplo, los temas tales como los del portafolio estudiantil, otro tema que nos pidieron que hablemos es sobre cómo se hacen la cuestión de los promedios de las notas de tercero de bachillerato, los proyectos de tercero de bachillerato. Todos esos temas son temas de asesoría que se pueden dar o bien desde Leamas Editores, para los que son clientes de Leamas y para los que deseen también ser parte de nuestra comunidad de clientes, amigos y personas de la comunidad de Leamas, se puede por ahí empezar a gestionar otro tipo de capacitaciones personalizadas, institucionales. O por otro lado, también directamente conmigo como asesor, como Alejandro Villalba Nieto, también se puede gestionar estas capacitaciones sobre los temas que el docente requiera. Bien, otra cosa importantísima también es que como nosotros somos parte de una editorial, de la editorial Leamas Editores, nuestro principal objetivo es ofrecer este material didáctico. Ahora hemos entrado muy fuerte a la cuestión del material online, del material interactivo, las plataformas educativas. Es por eso que estamos dando estas capacitaciones también, pero eso no puede en ningún momento dejar de lado el material físico, sobre todo lo que tiene que ver con proyectos, en lo que tiene que ver con el aprendizaje desde casa, el aprendizaje asincrónico, que ya hablamos bastante de eso, requiere del material físico, requiere de textos de lectura, textos de trabajo. Existe, por ejemplo, rumores de que no se debe comprar. No es que no se debe comprar. También hay rumores de que solo se debe comprar tal cosa. Tampoco. Lo que nosotros tenemos que entender es que el uso del material
es algo exclusivo, o sea, el proceso de escoger el material, de saber con qué material voy a trabajar, es algo exclusivo del docente. El docente es el que se informa y sabe qué material es el mejor. Y obviamente nosotros desde LEAMAS Editores ofrecemos el que nosotros consideramos el mejor material para que tanto estudiante como docente puedan llevar sus actividades de la manera más efectiva. Una cosa más que también quería comentar es sobre esto de para los que tal vez no se enteraron, este curso como es en modalidad abierta, es un curso, es un seminario online abierto para todas las personas que quieran ingresar, que quieran unirse. Pero originalmente también nosotros organizamos un curso online con la plataforma educativa que yo manejo personalmente, que es en la plataforma Canva, se llama, de la que también intentaremos hablar un poco. Y en esta plataforma, bueno, al inicio de este curso logré, bueno, logramos la inscripción, es una plataforma pública, pero gratuita, por lo que el acceso a esa plataforma es bastante limitado, por lo que extendimos 50 cupos para 50 docentes que están trabajando las actividades de esa plataforma. Pero la idea era, por ejemplo, a esos 50 docentes ofrecerles, por así decirlo, un certificado de aprobación, porque las actividades de ahí son actividades de aprobación. Entonces muchos docentes han dicho la posibilidad, han pedido la posibilidad de ver si es que se puede adquirir un certificado de este seminario. Sí, sí se puede, pero las especificaciones que les doy sobre que les voy a dar es sobre el modo como se accede a esta certificación. Primero, es una certificación no de aprobación, porque obviamente todos estamos en modo online, por lo tanto no se puede hacer más que con las personas que están haciendo el curso interactivo, ¿verdad? Entonces el seminario es un seminario de participación, no de aprobación, de participación, como quien dice, como de, de acceso, de que han estado aquí. Y para poder acceder a este seminario, lo que se hace es completar las fichas evaluativas que yo estoy enviando a las personas que me lo solicitan y al grupo de WhatsApp que tenemos, en las que se dan algunas preguntas sobre lo que se habla aquí. No preguntas evaluativas teóricas, sino más bien unas preguntas como como de interiorización, más como de reflexión del docente acerca de todo esto de la educación online, de cómo la ve, cómo piensa abordarla, si es algo, si le resulta algo positivo, negativo. O sea, nuestro interés ahí no es tanto evaluar al docente, no queremos nosotros evaluar al docente. Lo que queremos es, por un lado, tener constancia de que se ha encontrado en las clases, en estas clases virtuales, para poder emitir una certificación. Y por otro lado, nosotros también ir conociendo cuáles son los requerimientos, qué es aquello que el docente desea, qué es que el docente necesita para actualizar también, seguir actualizando, seguir mejorando nuestro servicio como editorial. Y tercero, una cosa muy importante que también me han preguntado es si estas certificaciones tienen aval ministerial. Pues déjenme decirles que no, porque esto es una capacitación privada. Nosotros hacemos estas capacitaciones, gestionamos estas capacitaciones de manera privada, porque somos una empresa privada. Las certificaciones ministeriales obviamente es en las capacitaciones que el ministerio otorga. Y las capacitaciones que el ministerio otorga sirven para los concursos, para los procedimientos que el ministerio crea. Entonces, ¿de qué me sirve un certificado de este curso? Pues me sirve para mi vida, primeramente, para mi currículo. Claro, nosotros sabemos que mientras más aprendamos, más sepamos y más certificaciones tengamos de lo que sepamos, pues obviamente es mucho más amplio nuestro campo laboral. Tenemos mayor oportunidad de encontrar, mayor oportunidad de encontrar lugares o oportunidades laborales, ¿verdad? Bien, dicho todo esto, quisiera pasar a lo que tenemos programado para el día de hoy, que tal como lo hicimos ayer, empezamos con una presentación una recapitulación de lo que se hizo el día de ayer. Bien, aquí tenemos nuestra presentación para la jornada 3 del día de hoy.
La recapitulación de lo que se había visto ayer, como les decía, ¿verdad? Primero tenemos, lo que vimos ayer primero fue la articulación de las clases virtuales y presenciales, ¿verdad? Teníamos ahí estábamos hablando de cómo hacer nuestras clases virtuales con los recursos de las clases presenciales, que es lo que nosotros hemos aprendido y desarrollado a través de toda nuestra vida laboral. Teníamos también los problemas más comunes en el aprendizaje cuando estamos sobre todo en clases sincrónicas y algunos consejos. Estábamos dando algunos consejos de cómo llevar una clase sincrónica y asincrónica. Tratemos de acordarnos de algunos de estos. Por ejemplo, tanto para maestro como para estudiante, en clase sincrónica y asincrónica, el principal consejo era que se debe llevar pruebas y prácticas previas al uso de las nuevas herramientas. Tenemos que saber con qué estamos trabajando. No podemos llegar y decir, por ejemplo, bueno, yo ya vi un tutorial, o a mí ya me dijeron cómo funciona, yo en la clase ya pruebo, no, porque ahí es donde nos vamos a caer. Entonces siempre es necesario la prueba y la práctica. Es necesario también conocer las características de mi red, de la red que yo manejo, las características de subida de datos y de bajada de datos, que son diferentes. Cuando contratamos un plan de Internet, tenemos que acostumbrarnos a revisar esos dos medidores, esas dos características. La subida de datos por lo general, perdón, la bajada de datos por lo general siempre es mayor. Los planes mínimos, por ejemplo, suelen ofertar 5 megabits, perdón, de bajada de datos y un megabit de subida de datos. ¿Por qué la bajada de datos suele ser mayor? Porque la gente suele necesitar el Internet más para descargar cosas, para ver videos, para el streaming, para las películas que implican descarga de datos. La subida de datos es para cargar archivos, pero en este caso la subida de datos es algo que los docentes vamos a necesitar un buen plan de subida de datos porque cuando estamos emitiendo una clase en vivo necesitamos, es subida de datos, es eso. Y nuestro plan de Internet nos dice con qué calidad va a ser nuestra clase. Otra de los consejos que estábamos dando para las clases sincrónicas era el cuidado de los detalles del espacio de trabajo, saber, darme cuenta a dónde estoy y qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que pueden ver las personas que están conectadas conmigo. Poner la vista en todos los rincones de la pantalla y fijarse en cada uno de las cosas, en el audio, en el video, cuando me aparezca alguna notificación, alguna cosa, cualquier cosa puede ser que la clase no esté llevándose bien y yo siga hablando y hablando y hablando. Muchas veces nos pasa que nos ha pasado que estamos dando nuestra clase y después de un buen rato de estar hablando nos damos cuenta que tenemos el audio apagado, ¿verdad? Entonces eso hay que estar siempre pendiente de todos los indicadores de nuestra pantalla. Tenemos que también, bueno, como consejos para los estudiantes, tenemos por ejemplo que se debe organizar el lugar de estudio, cuidar los detalles del lugar de estudio, generar una especie como de habilidad de coordinación entre el sentido y apagado del audio. Mientras hablo, cuando empiezo a hablar, enciendo el audio. Cuando termino de hablar, apago el audio. Eso tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, porque con audio encendido, por lo general, se genera lo que es la redundancia cíclica y que genera una interferencia molesta. Bueno, un modo de resolver esto de que todo el mundo pueda tener el audio encendido sin que se genere redundancia es que todos utilicemos audífonos y micrófono, porque los audífonos evitan que el ruido vuelva a entrar por el receptor. En algunos casos será factible, en otros no, pero es bueno saberlo, ¿verdad? El control de aplicaciones simultáneas, saber si es que se están utilizando muchas aplicaciones o no, eso también es algo que en lo que ayuda bastante la presencia, bueno, no la presencia física en sí, pero sí el hecho de que los padres de familia son los que están en casa el momento que tienen las clases virtuales los estudiantes. En lo que tenía que ver con las clases asincrónicas, teníamos los mismos consejos acerca de practicar, de probar las herramientas y acerca de conocer el alcance de nuestra red de subida y bajada de datos. La organización de los tiempos de desarrollo y de revisión de las actividades, de los ABPs, por ejemplo. Es algo que tiene que estar en una normativa. Desde inicio de la clase tenemos que normar, saber que el estudiante tiene que, desde el principio, cumplir la norma.
Yo tengo una hora de clase sincrónica, pero tengo unas 2 o 3 horas diarias de clase sincrónica en las cuales voy a receptar las dudas de todos los estudiantes y si es posible tengo otro espacio o el mismo, depende de cómo se organiza el docente o la institución, para la atención a las dudas de padres de familia también. La variabilidad en las actividades y las herramientas que usemos como docentes. En el Internet hay muchísimas herramientas que podemos usar. Eso también les aclaraba que muchas personas se confunden. La variabilidad es importante en las herramientas para generar o para utilizar el material didáctico, no en las herramientas que utilizamos como intermediario de nuestro trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Intermediario de nuestro trabajo sería, por ejemplo, el WhatsApp. ¿Por qué es intermediario? Porque a través de WhatsApp yo envío y recibo las cosas. No voy a decir tengo que cambiar y actualizar a cada rato esa aplicación y irla cambiando el WhatsApp. No tendría sentido. Si es algo útil, si es algo eficiente, pues lo tengo que seguir usando. Si ya me acostumbré a trabajar con Zoom o me acostumbré a trabajar con Google Meet, pues bien, entonces seguiré trabajando con Google Meet o con Zoom. Eso es algo que, o sea, se recomienda. Lo más recomendable es no cambiar, mantenerlo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene entonces que actualizar, que estar variando? Por ejemplo, las plataformas de creación de actividades. Por ejemplo, algunos utilizan lo que se llama el Genially, que genera unos contenidos muy interesantes, muy bonitos. Se puede cambiar para el H5P, que es otro que genera otro tipo de contenidos. Se puede cambiar a otro llamado Kahoot, que sirve para contenidos interactivos y concursos. Esas herramientas son las que se deben variar, no las herramientas intermediarias, ¿verdad? Bien, avanzando. Las normas de clase, también ayer habíamos visto una lista de cuáles serían las más apropiadas normas de clase, los horarios, tener horarios de clase sincrónica y asincrónica, reglas de entrada y salida de estudiantes, igual que en el aula, exactamente. La regla que yo proponía era, por ejemplo, entrada con cámara encendida y micrófono apagado. Si logramos conseguir, aunque yo lo veo muy difícil, pero digámoslo por si acaso, si logramos conseguir que los estudiantes trabajen con audífonos y micrófono, sería también bastante interesante. Pero como lo dije, eso es un poco más difícil. La posibilidad de grabación de la clase sincrónica, que muchos docentes me decían que desde el ministerio se les está exigiendo que graben. Bien, si se les exige que graben está muy bien, pero tenemos que ser bastante cautelosos con eso. Porque tomemos en cuenta que es nuestra clase y nosotros somos personas, somos docentes, somos personas que sabemos trabajar, que tenemos todo en orden, nuestra vida somos unas personas responsables y todo, pero lo que estamos haciendo en ese momento es teniendo grabaciones de menores de edad. Lo que significa que eso no es que nosotros vamos a hacer algo malo con eso, jamás. Pero es como quien dice, puede generar alguna situación, algún problema en algún momento. Entonces, en esto de las grabaciones tenemos que ser muy cautelosos para no meternos en problemas, ¿verdad? Horarios de acompañamiento asincrónico, claro, o sea, lo que ya les decía, ¿no? Que los docentes generen su horario de la clase asincrónica, formatos específicos de envío y recepción de documentos, los documentos se envían o solo en Word, o bueno, tal vez en Word, en Excel, o tal vez en PDF, que se sepan los formatos. Si vamos más adelante, los videos se envían en formato MP4, en formato Matroska, qué sé yo, en el formato que se utilice en los videos. La organización del smartphone por carpetas para que tengamos ahí organizado todo nuestro trabajo. La diferenciación entre normas del docente y normas institucionales, ¿verdad? Y por último, también habíamos visto el aprendizaje basado en proyectos. Esto también es algo que me preguntaron muchas cosas en el día de ayer, entonces hoy día vamos a contar con una presentación del licenciado Fabricio Ramírez que va a hablar, él va a hablar sobre las herramientas que todavía yo no he hablado mucho, solo les he dicho hay que utilizar H5P, hay que utilizar Genially, pero no les he hablado mucho ni de las plataformas. De eso va a hablar el día de hoy. Yo lo que voy a hablar ahora durante unos momentos es ampliar un poquito esto del aprendizaje basado en proyectos, porque en esto hay muchísimas dudas. De lo que yo estaba analizando, la mayoría de dudas tienen que ver con esto, con cómo se usa, con cómo se hace. Ayer habíamos dicho que el aprendizaje basado en proyectos debe basarse en el método científico. Sí, y me ratifico. Es decir, tiene que utilizar objetivos, tiene que utilizar variables, hipótesis, tiene que generarse un marco teórico, o sea, información sobre, y nosotros la parte teórica es nuestro marco teórico, es la información que utilizamos para la aplicación del proyecto. Tenemos que utilizar herramientas experimentales, qué sé yo, tantas cosas que se pueden utilizar en el método científico. Y vimos también una propuesta de pasos.
para la implantación de un proyecto, ¿verdad? Bien, el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, lo que decíamos ayer, ¿no? El concepto básico, implica adquirir conocimientos y competencias mediante la elaboración de proyectos que den respuestas a problemas de la vida real del estudiante. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto básico. O sea, es como que lo más importante, saber que cuando estudiamos tenemos que, lo que estudiamos nos tiene que servir para algo, si no, ¿para qué estudiamos? ¿Verdad? Y en esto también hay que hacer una diferenciación bien grande entre cuando se dice que nos sirva para algo. Yo, como les comentaba, también soy, mi especialidad es la lengua y la literatura, pero también soy gestor cultural. Y muchas personas, por ejemplo, también suelen pensar que cuando decimos que sirva para algo, nos referimos que sirva para algo de manera estrictamente económica. Bueno, en parte sí, en parte no. No voy yo siendo un gestor cultural a tratar de algún modo de hacer de menos al trabajo cultural por el hecho de que la gente piensa que eso no es rentable económicamente. No, sí lo es. Solo hay que saber hacerlo, ¿verdad? Es un poco más difícil, obviamente. Bien, eso como paréntesis, que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Aquí tenemos algunas características del ABP que también ya vimos ayer y que vamos a recapitular. Primero, debe generarse a partir de destrezas, habilidades, no de la temática. Eso ya quedó claro, ¿no? Ahondando un poquito en esto, ayer decíamos que los proyectos no se tratan únicamente de que el estudiante aprenda el contenido del texto del currículo. Se trata de que vaya generando, de que vaya profundizando esos contenidos en una aplicación práctica. Y esa aplicación práctica es la que hace que se desarrollen las habilidades o las destrezas. Segundo, ayuda a superar el esquema educativo fordista. ¿Qué es esto del esquema educativo fordista? Se refiere al esquema educativo que nos coloca a los estudiantes, o nos colocó y nos sigue colocando a las futuras generaciones, en una línea, como en una línea de fábrica, en la que todos los estudiantes de la misma edad tienen que aprender los mismos contenidos. Eso no es del 100% malo, pero la generalización de ese tipo de aprendizaje no ayuda al desarrollo de una mentalidad creativa, de una mentalidad cambiante, de una mentalidad divergente. Eso hace que las mentalidades se vuelvan todas disciplinadas. Y ojo, con esto no quiero decir que la disciplina sea mala, sino que es importante la innovación, el cambio. Y el esquema fordista en línea de fábrica de todos los mismos contenidos a todos a la misma edad es bastante limitante en este sentido, muy, muy limitante. Tercero, interconecta subniveles educativos y disciplinas académicas. Esto se conecta a lo anterior. ¿Por qué? Porque si obviamente el proyecto va a ayudar a superar el hecho de que lo que la gente piensa de que todos los estudiantes de una misma edad tienen que saber exactamente lo mismo. ¿Cómo lo supera? Haciendo que las materias se interconecten, porque un proyecto siempre va a tener que ver con varias cosas a la vez. Yo no puedo hacer un proyecto exclusivo de literatura o exclusivo de matemáticas, porque sería una actividad de matemáticas. Un proyecto real que sirva para la vida, para resolver problemas de la vida, va a combinar las disciplinas y va a combinar las edades. Eso es una ventaja enorme, ¿verdad? Por último, elimina el problema de la inaplicabilidad de la enseñanza, que es cuando nosotros decimos que aprendemos tantas cosas en la escuela, en el colegio, y que cuando llegamos a nuestra vida profesional las olvidamos porque nunca las aplicamos. El proyecto hace que sea aplicable lo que aprendimos, ¿verdad? Bien, aquí tenemos algunas ventajas y desventajas del ABP, del aprendizaje basado en proyectos, de trabajar con un proyecto educativo. Ventajas, tenemos la responsabilidad del propio aprendizaje por parte del estudiante, una ventaja evidente, ¿verdad? El trabajo grupal que desarrolla habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Hace que unos estudiantes se desarrollen esa capacidad de trabajar en equipo y desarrollen ese liderazgo, ¿verdad? Permite la diferenciación según el nivel del estudiante. Yo puedo, por ejemplo, trabajar con varios niveles de estudiantes, con varias materias y asignar actividades a cada una, a cada curso, a cada edad, a cada estudiante, dependiendo de sus características personales. Permite hacer relevante el contenido del currículo. Claro, o sea, por fin puedo saber para qué me sirve lo que me están enseñando. Enfoca el aprendizaje en aquellos puntos críticos de los contenidos. Hace que nosotros aprendamos las cosas que en realidad son más importantes, no lo que algunos pensamos que es lo importante. ¿Sí? Mejora la transferencia de conocimiento y habilidades.
facilita que los estudiantes se sientan responsables de su propio aprendizaje y mejora la motivación. Obviamente, cuando algo se hace con una finalidad, va a haber mucha motivación para hacerlo. Pero también el aprendizaje basado en proyectos tiene desventajas, como cuáles, como estas, por ejemplo. La dificultad por falta de capacitación. Fíjense, la primera que he puesto aquí es precisamente la que tenemos todos. Y es por la que yo he querido hablar de esto, porque la mayoría de docentes que han comentado, que me han escrito, me han pedido que hable un poquito más de esto. ¿Por qué? Porque al no haber trabajado nunca se nos dificulta mucho. Pero lo bueno de esto es que no es algo difícil, es solamente un cambio de esquema educativo sencillo y cuando empezamos a trabajar por proyectos después ya no queremos volver a trabajar por temáticas, nunca más, porque es bastante útil, bastante interesante. Siguiente, dificultad de tomar decisiones para los estratos bajos. Esto puede parecer algo, como quien dice, limitante para ciertas personas, pero yo lo he puesto aquí, aunque pueda ser polémico, porque por desgracia es verdad. Cuando se tiene, por ejemplo, como yo he tenido algunas veces clases con estudiantes y se hace clases de teatro, poniendo un ejemplo práctico, en ciertos barrios o estratos económicos altos, los niños son muy abiertos, tienen una necesidad desesperada de participar. Unas personas suelen decir inclusive que en esos estratos altos los niños suelen ser malcriados, saben decir algunos. No, no, yo no considero que sean malcriados, sino que tienen una necesidad de figurar muy grande debido a su cultura, a su modo de aprendizaje, a su modo de desarrollo cognitivo. Mientras que o sea, como un gran problema, esto es un problema gravísimo, porque cuando uno, por ejemplo, yo también he hecho algunos proyectos teatrales para estratos bajos, con algunas entidades religiosas, con algunas personas que trabajan con personas de barrios populares, y se trata de hacer trabajo teatral con los niños, y es muy difícil. Ojo, que no estoy diciendo que sea imposible y que no, y que sea esa la regla. Pero por lo general en los estratos bajos, los niños suelen ser más callados. Y es un poco más difícil lograr esa generación de toma de decisiones de liderazgo en estos lugares. Y si estamos hablando, por ejemplo, de trabajo de aplicación de proyectos en lugares rurales o en lugares con estrato económicamente bajo, van a haber estas dificultades. Entonces tenemos que ser conscientes de que esas dificultades van a haber, ¿sí? Pero lo importante aquí es que eso no significa que unos niños sean diferentes de otros. No, 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 para nada. Eso solo nos muestra la diferencia cultural que tienen estos niños. Y que obviamente con estratos más bajos tenemos que utilizar herramientas diferentes, trabajar de otra forma, porque a pesar de que se tiene esta dificultad de comunicación o de toma de decisiones, a veces de esos mismos lugares se logran unos productos magníficos, ¿sí? Mucho mejores que otros productos. Todo esto depende de la calidad de la enseñanza. Bueno, también de la motivación del estudiante, pero yo creo que un poco más depende de la calidad del docente y de la calidad de la motivación que el docente tenga para la aplicación del proyecto. Otra desventaja, se requiere mucho más tiempo para desarrollar tareas o procesos para resolver problemas. Claro que sí, porque yo quiero resolver un problema y para eso tengo que ir a investigar primero. En la clase tradicional nosotros damos el tema y luego hacemos el ejercicio. El ejercicio está basado en el tema. El ejercicio tiene que ser la aplicación de lo que ya sé. En la aplicación, en cambio, de proyectos es que ponemos un proyecto y nos encontramos con un problema y ese rato tenemos que investigar. Pero fíjense, o sea, estamos hablando de que el estudiante, digamos, está en el proyecto, se encuentra con un problema que no sabe cómo resolver, tiene que investigarlo. El docente ya debió haberlo resuelto. El docente ya tiene que saber cómo hacer eso. O sea, el docente ya debió haber resuelto todo el proyecto antes de aplicarlo a los estudiantes. No se puede decir vamos a hacer esto todos juntos. El docente ya tiene que saber cuáles son los pasos y cómo resolver. Dificultad para adaptarse a un nuevo modelo, lo que ya decía, ¿no? Que muchos, la costumbre de trabajar del mismo modo nos hace ser un poco reacios a adaptar este nuevo modelo. La cultura actual, el siguiente, ¿no? La siguiente desventaja. La cultura actual está más enfocada en encontrar la información de forma mucho más rápida que si se genera de forma investigativa. Claro, si tenemos ahora, por ejemplo, las facilidades del Google, en donde googleamos algo y nos aparece la información, ¿para qué vamos a investigar? La investigación queda de lado. Es más o menos como cuando decimos si tengo resúmenes de libros, ¿para qué voy a leer todo el libro? Bueno, para los que somos lectores nos damos cuenta la gran diferencia que es, ¿no?
no se tiene cuando uno no lee el libro, cuando uno lee el resumen, bien, sabe de qué se trata el libro, pero no tuvo esa experiencia vital, no sintió esas emociones, esos golpes que le da la literatura a uno cuando se conecta a uno con algún texto literario, ¿verdad? Requiere muchos recursos. Fíjense en esto, lo que les decía, el recurso físico, el recurso real, los libros, el recurso, el material, el vestuario, el material de reciclaje, todo eso se va a requerir para trabajar un proyecto. Por último, no se puede aplicar exclusivamente en un curso de disciplina académica. Fíjense, yo lo he puesto aquí como desventaja porque la gente lo percibe como desventaja, pero yo personalmente considero que eso es una gran ventaja. No podemos aplicar No podemos aplicarlo en una sola materia. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene que ser interdisciplinario, ¿verdad? Aquí he repetido la misma frase para que quede bien claro que los proyectos deben basarse en el método científico. El proyecto en la era digital. Esta es la mayor de las ventajas que también he querido yo que aquí quede bien claro. El proyecto en la era digital, ¿no? Mejora las posibilidades de investigación por medio de contenidos digitales. Videos, blogs, enciclopedias digitales como Wikipedia, plataformas virtuales ayudan a planificar y ejecutar proyectos. Es decir, que la clase virtual nos facilita el trabajo por proyectos. La clase presencial nos dificulta el trabajo por proyectos. ¿Por qué? Porque la clase presencial ya como que nos lleva a nuestra zona de confort. Nosotros como docentes llegamos y obviamente tenemos a los estudiantes en la clase y por lo tanto empezamos a hacer actividades todos por igual. De desarrollo de destrezas sí está bien. En algunos casos que no son de desarrollo de destrezas, eso no es lo recomendado, pero bueno, lo hacemos también a veces. Pero esa costumbre hace que queramos seguir trabajando así. Ahora, al estar desde casa y al tener la necesidad de innovar y de cambiar, es que los recursos digitales como que nos exigen a trabajar por proyectos. Entonces, trabajar por proyectos en realidad es mucho más fácil que trabajar por temáticas, como lo hacíamos o como lo haremos después cuando volvamos a las aulas. Bien, aquí tenemos una pregunta que habla sobre la diferencia entre aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos. No nos confundamos con esto. En la práctica son lo mismo, ¿sí? Si estamos pensando que hay diferencias esenciales o burocráticas o de temática, no tiene nada que ver. Cuando hablamos de aprendizaje basado en problema, la diferencia es que cuando es basado en problema, estamos con un problema previo. Tenemos un problema y lo vamos a resolver. O sea, el problema es previo y el proyecto se plantea para resolver el problema. Cuando decimos proyecto, en cambio, estamos generando un proyecto y buscamos un problema para aplicarle a ese proyecto. O sea, es la manera como lo adoptamos. Pero en la práctica es lo mismo. Bien, aquí vamos con algunos ejemplos prácticos de cómo hacer estos proyectos. Aquí tenemos, por ejemplo, un proyecto que tiene que ver con la economía y el emprendimiento. Yo he puesto aquí lo que yo he hecho aquí es poner aquellas temáticas que yo supongo, que a mí me parece que se relacionan más con el proyecto que está propuesto. Entonces yo digo, la pregunta aquí, el tema del proyecto es, por ejemplo, una compra familiar. ¿Qué se pretende hacer? Bueno, ¿cuál es el problema, más bien dicho? Una familia con bajos recursos desea hacer la compra de todo lo necesario, pero sin gastarse más de lo que puede permitirse. Entonces yo digo, la idea aquí es generar una lista, ¿verdad? Generar un listado y saber cuáles son los productos que son más nutritivos, los lugares en donde puedan ser más baratos. Entonces yo esto lo relaciono con la materia de economía y con la materia de emprendimiento. Se puede relacionar con algunas otras materias, tal vez sí, con cálculo matemático, por ejemplo. ¿Y cómo hacemos esto? Primero hacemos que los alumnos empiecen planteándose preguntas como cuáles son los alimentos básicos, sus propiedades, cómo hacer la compra de cosas baratas, las cosas más baratas posibles o las más eficientes. Y en base a estas preguntas se puede empezar a investigar nutrientes de alimentos, determinar los alimentos importantes y los prescindibles. Además que se puede hacer trabajo de campo. Bueno, esto obviamente no en cuarentena, pero el trabajo de campo no necesariamente tiene que ser fuera de casa. Pueden hacer trabajo de campo en casa enlistando los productos que se tengan, lo que se trabaje, lo que se compre, lo que se consuma en casa.
Biología, aquí tenemos el tema de la plaga de insectos. El problema que está planteado es que hay una plaga de insectos en una comunidad. Esto, por ejemplo, puede servir para comunidades rurales, que afecta, esta plaga de insectos afecta al turismo y perjudica la salud de los habitantes. Puede basarse, fíjense, el proyecto puede basarse en algo real que haya pasado, en algo real que esté pasando, en algo que hayan leído. Imagínense, una plaga en algo que se haya, que se saque de alguna, de algo literario, ¿sí? Que se saque de algún libro o de la historia y lo relacionamos aquí con biología. Yo he puesto que es la materia que se relaciona, lo relacionamos con la literatura, con la historia, y si es, por ejemplo, con algún problema de la comunidad, tal vez con la economía, con la política, y ahí vamos generando las preguntas. Cómo se, por ejemplo, podemos empezar con la materia, como la manera como los insectos se reproducen, cómo se reproducen, y nos metemos a la biología de los insectos, si los insectos son de la zona o no son de la zona, nos metemos a ecología, ¿verdad? Si las razones, las causas de la llegada de los insectos pueden ser las lluvias, el agua estancada, y podemos hablar también de cuál es la solución. Por ejemplo, puede ser el insecticida, una campaña de eliminar aguas estancadas, y todo eso irlo plasmando como proyecto. Aquí tenemos otro, la seguridad de evacuación de un instituto. Son proyectos que yo he encontrado, ¿no? Son proyectos en redes más que nada. O sea, son ideas que yo he encontrado y que me parecieron bastante interesantes como para socializar. Yo a esto de la seguridad de evacuación en el instituto lo he relacionado con materias de emprendimiento y de estudios sociales. El problema es, o sea, el problema real o ficticio es que un instituto ha sufrido un incendio y un plan de evacuaciones y el plan de evacuaciones no ha funcionado, ha sido un desastre. Las puertas de emergencia se bloquearon, hubo empujones y los alumnos inspiraron mucho humo. También lo podemos relacionar con algún tema, con alguna historia literaria en la que se cuente algo parecido y se proponga a los estudiantes un modelo, alguna idea para mejorar este sistema de evacuación. ¿Con qué idea? Con la idea básica de que se te plantee el sistema de evacuación para evitar que vuelva a ocurrir. Los estudiantes pueden empezar a generar las preguntas de qué falló, si había señales de emergencia, si existían los papeles claros de los docentes, de los estudiantes, hicieron exactamente lo que tenían que hacer. En química y primeros auxilios, por ejemplo, podemos simplemente hacer algo tan simple como analizar el ardor del estómago. Los alumnos indican en qué momento sienten dolor o cuando, o sea, hablar de las causas principales del dolor del estómago. Y esto que tiene que ver con la química, pues nos sirve para entender conceptos como acidez y basicidad en los líquidos. Las bases y los ácidos, ¿verdad? Entonces ahí lo relacionamos con la química y podemos también relacionarlos con los primeros auxilios por el funcionamiento de los antiácidos. También podemos hacer maquetas sobre esto. O sea, la idea es resolver una pregunta simple. Y no nos olvidemos que todo esto que yo estoy planteando tiene que abarcarse con el método científico, con cualquier modelo, pero basado en el método científico. El que de ayer, por ejemplo, que decía que primero se hagan las preguntas, luego hipótesis, se establezcan objetivos. No recuerdo bien cómo era, pero está en el video. Y hay muchos de esos modelos. El que yo les di es una idea, no es el modelo exacto que todos tenemos que utilizar. Para física y entorno y matemáticas. El tema del matamoscas. Aquí tenemos una pregunta. ¿Por qué al intentar matar una mosca con la mano es menos efectivo que al hacerlo con un matamoscas? Se me vienen muchas ideas, ¿no? En física, la idea, qué sé yo, del movimiento, de que la mano, el matamoscas hace que se intercambie fuerza por velocidad o fuerza por distancia, ¿no? El intercambio de fuerza por distancia hace que sea más efectivo. El área que se abarca, como el matamoscas tiene los espacios, podemos analizar el paso del aire, ¿verdad? Y todo esto lo podemos relacionar también estamos hablando de física, podemos hablar, qué sé yo, generar máquinas, bueno, no tanto máquinas, pero sí algún aparato, alguna cuestión que sirva como matamoscas. Y lo podemos relacionar con química, generando, bueno, no sé qué tan factible sea eso, yo no soy docente de química, para crear líquidos caseros para espantar moscas, por ejemplo.
Entonces ahí se van relacionando las materias y entonces el profesor tanto de física como de matemáticas y de química tendrán que tener su colaboración mutua para hacer su planificación del proyecto y cómo lo van a trabajar, ¿verdad? Biología, estudios sociales, psicología, selección de personal para un hospital. Se ha construido un nuevo hospital y se está buscando al nuevo personal. Fíjense en esto. ¿Cuáles serían las características del personal? ¿Cómo deberíamos nosotros escoger a un personal? Matemáticas, recreación. Esto es para niños más pequeños, ¿verdad? Jugar con triángulos, familiarizar a los niños de primaria con conceptos como área y perímetro, con tangram, que sabemos lo que es el tangram, son las figuritas figuras de cartón que se van colocando de diferentes maneras para formar figuras. Existen muchísimos modelos en internet o podemos hacer que el mismo niño se ponga a crear esos modelos. Si esto es un proyecto, mucha gente dice, bueno, eso más que proyecto parece actividad recreativa. Bien, podemos utilizarlo como actividad recreativa y si lo complejizamos un poco, lo convertimos en proyecto. O sea, lo hacemos un poco más largo. Lo mezclamos, por ejemplo, con una actividad práctica para que las piezas sean de algún material específico que sea interesante y divertido. Matemáticas con arte, calculando alturas. Aquí la pregunta dice, ¿por qué los paisajes urbanos son más agradables que otros? Nosotros vemos un paisaje urbano y obviamente nos damos cuenta que influye mucho las construcciones. Hay construcciones grandes, pequeñas, que hacen que el paisaje sea cada vez más bonito o más feo, ¿verdad? Más agradable a la vista o más desagradable. ¿Cómo relacionamos eso con las matemáticas? Bueno, el modo más simple, perdón, no más simple, pero más común es relacionarlo con la serie de Fibonacci o con la proporción áurea, pero también podemos hacer algo más simple para estudiantes más pequeños y relacionarlo con la trigonometría, perdón, no, con la, ¿cómo se dice? Con las medidas de base y altura de los triángulos. Podemos hacer medir las edificaciones en base a la sombra, para sacando los lados y los catetos y la hipotenusa para desarrollar, para trabajar el teorema de Pitágoras. Si es con jóvenes más grandes de la básica superior, podemos incluir el cálculo de trigonométrico de seno, cosenos, tangentes. Y eso relacionarlo con el arte porque estamos hablando de por qué se ve bonito o por qué no se ve bien. Con la estética, las razones de que algo se vea estético. Los profesores de arte manejamos esos conceptos, ¿verdad? Escasez de agua, física, entorno y biología. El problema aquí es, en una comunidad hay problemas con el agua potable y hay quienes sugieren que es porque un granjero de la zona ha desviado el río para regresar a sus cultivos. Otros sugieren que es por falta de agua y algunos porque se desperdicia. Hay muchas sugerencias. Aquí tenemos la oportunidad de trabajar como detectives, tratar de ver cuál de las sugerencias se acerca más a la realidad, cómo, con el análisis experimental, con el estudio de caso, fíjense. Estoy hablando de métodos experimentales, de métodos propios del método científico, ¿no? De estrategias propias del método científico. Literatura, arte e historia. Una película sobre la antigua Grecia. El problema. Un director quiere rodar una película sobre la antigua Grecia, aunque el guión es totalmente inventado, quiere que la ambientación y las tradiciones representadas sean los más realistas posibles. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer lo de los videos. Investigar, por ejemplo, si vamos a rodar una película con ambientación griega. Ahí entra necesariamente la literatura. Ahí entra Homero, tal vez entra Sófocles, lo que el docente requiera. Y ahí también entraría el trabajo con los videos. Inclusive aquí yo creo que también podría entrar la educación física. ¿Qué tal si en educación física también se junta al proyecto haciendo un montaje de alguna lucha de gladiadores, por ejemplo? Se me acaba de ocurrir, no es algo que tengan que hacer. Pero con esto lo que queremos demostrar, lo que yo quiero demostrar, es que el aprendizaje basado en proyectos se puede realizar a partir de cualquier idea que genere una interacción entre varias disciplinas. Los ejemplos mostrados se pueden adaptar al igual que las destrezas, cambiarlos, no es que tenemos que utilizar estos, o si quieren sí, ¿verdad? Porque son ideas libres, no son ideas con derechos de autoría. Pueden ustedes tomar una idea y adaptarla de cualquier manera, generar nuevas ideas. Yo sé que muchos de ustedes acaban de escuchar las ideas que se les da y se les vino a la mente un montón de cosas. Pero puede ser así, pero es que acá tenemos esto y acá podemos aprovechar esto. Es porque nosotros como docentes somos naturalmente creativos. Para nuestro material didáctico, escuchamos algo y se me vienen un montón de ideas a la cabeza. Entonces eso demuestra que lo principal aquí es la motivación.